Buenas noches, amables televidentes. Hoy es martes. Contamos a 16 ya de este mes de febrero, año 2021. Nosotros, para el día de hoy, habíamos anunciado la realización de un telemaratón en busca de aportaciones, de recaudar fondos para contribuir a buscar la salud de un joven que hace alrededor de 25 días sufrió un accidente de motocicletas, un accidente en un motor o una pasola que conducía en esta ciudad. Por ahí los que son de esta ciudad conocen bien, en el barrio de los Maestros o en la intersección con lo que es el barrio Francisco Bueno. En esa zona por ahí se produjo ese accidente el 24 de enero de este año. Desde entonces el joven Charlie Leonardo está recluido recibiendo atenciones médicas en situaciones muy precarias. La situación de salud en especial de este joven en la ciudad de Santiago. Hasta anoche estuvo interno en un centro médico privado, desde donde fue trasladado al hospital José María Cabral Ibáez de la ciudad de Santiago. Eso fue anoche. Este telemaratón se había programado en razón de que las condiciones, sobre todo que estaba padeciendo este joven, pues demandaban de una actividad de esta naturaleza, porque los gastos en que había tenido que incurrir, en los que habían tenido que incurrir familiares y relacionados, eran verdaderamente cuantiosos, o han sido muy cuantiosos. Bueno, se habla de una deuda por alrededor de 1 millón de pesos. Se había programado entonces el telemaratón para ayudar a saldar esa deuda que se había contraído en ese centro médico privado de la ciudad de Santiago. Pero a sorpresa y de manera positiva, favorable, en el día de hoy, cuando se estaban haciendo los cotejos de los gastos médicos, de los gastos en ese centro de salud, se determinó que la cobertura del seguro podía cubrir todo lo que era la deuda, y así resultó. Y entonces, como en principio la motivación para el telemaratón a beneficio de la salud de Charlie era para cubrir lo de esa deuda, el comité coordinador de esta actividad decidió posponer hasta nueva fecha, aplazar hasta el momento que se considere necesario la realización de dicho telemaratón. Por el momento ha quedado suspendida. Les informamos a todos los televidentes, a todas las personas que a través de la radio, de las redes sociales, habían estado haciendo contacto, se habían enterado, se habían informado y estaban prestos para colaborar, de que por el momento se pospone dicha actividad de recaudación de fondos. Si en unas semanas, si en un tiempo se considera que por las necesidades económicas que se puedan presentar es necesario realizarla, pues entonces ya estaríamos en
esa tesitura. Estaríamos en esa comité. En la tarde de hoy decidió posponer y en lo inmediato suspender dicha actividad. La salud del paciente, la salud de Charlie sigue siendo precaria, sigue siendo de cuidados, o sea, de estar en una sala de cuidados intensivos, como ahora está en el hospital José María Cabral Ibáez. Ha ido mostrando algunos signos muy importantes de alguna mejoría, aunque muy leve, pero esperamos de que eso pueda seguir progresando y que nuevamente tengamos de regreso aquí en nuestra ciudad, en su ciudad, a Charlie, porque todos estamos interesados y preocupados por su salud, y lo que queremos es que haya una pronta recuperación, que su salud vuelva a tener la fortaleza necesaria para que él pueda seguir desarrollando sus actividades y siendo un ente importante en esta sociedad, en esta su ciudad de Sabaneta, Santiago Rodríguez. Por el momento, eso es lo que tenemos. Más adelante, con la presencia de Dilmaris, estaremos dándole otras informaciones. Herling, el monitor, no sé si estamos, bueno, ahí está de regreso en el monitor. Entonces, ya pasando a otro aspecto, más adelante, como les decía, podemos abundar un poco más sobre el caso de la suspensión del telemaratón, pero por el momento esas son las informaciones. En otro aspecto, y ya tenemos a Dilmaris por aquí, en lo que Dilmaris hace algunos preparativos, nosotros debemos señalar de que a nivel del municipio se está coordinando un encuentro, una reunión para tratar la situación del tránsito en nuestro municipio de San Ignacio de Sabaneta. Han sido muchas las situaciones que se han presentado en torno al tránsito. Ustedes ayer nos escucharon, nos vieron hablando de situaciones de accidentes de tránsito, pero ya en la tarde de hoy recibimos la información de que en la zona de Alto de la Macei, en esa comunidad perteneciente a la sección de Blanco, se produjo un accidente de tránsito esta tarde en el que varias personas resultaron heridas. Un aparatoso accidente también en el día de hoy, en la tarde, en esa zona de Alto de la Macei, como todos conocemos ese paraje de la sección Arroyo Blanco de este municipio de San Ignacio de Sabaneta. Entonces se ha estado coordinando y recibí alguna información de que el ayuntamiento municipal, la alcaldía, va a coordinar un encuentro con distintos actores, distintas organizaciones, entidades del municipio para socializar sobre esta situación que se está dando en el tránsito en nuestro municipio y buscar alguna solución. Hablaba esta tarde con el periodista Raimundo Infante. Esa situación que realmente preocupa porque viene dándose cada día con
una forma más caótica a nivel de nuestra ciudad y del municipio. Las buenas tardes y la bienvenida a Dilmaris Cuello. Buenas noches, Cabrera, tarde-noche entonces para usted y sobre todo para todos aquellos que nos ven y que nos oyen. Yo estoy muy, muy agradecida de Papá Dios en el día de hoy por sobre todo el privilegio de la vida. Y digo hablar de la vida mía y hablar también de la vida de quien es objeto o iba a ser objeto del telemaratón que realizaríamos a partir de esta hora en el día de hoy, que estoy segura que ya Carlos le transmitió los parabienes, las buenas nuevas que tenemos al respecto. Yo me voy a pegar de la palabra milagro, yo me voy a pegar de la palabra fe y sobre todo de segundas oportunidades que nos da la vida, que nos da Dios para nosotros emprender y comenzar a hacer cosas totalmente buenas. Ustedes saben la realidad que tenemos con este telemaratón que ha sido pospuesto, como ya se ha anunciado, se está diciendo en las redes, pero quiero apegarme al milagro que vemos día a día reflejado en las personas, esa capacidad de ayudar que tiene nuestro pueblo, esa capacidad de entregarse, de darse, de aportar, aún en las circunstancias difíciles en las que estamos pasando como país y, ¿por qué no?, como pueblo, económicamente hablando. Y sin embargo sabemos de todas las muestras de cariño que se han hecho efectivas a través de las donaciones económicas. Muchísimas gracias. Ustedes pueden estar seguros que, como en otras ocasiones, esas donaciones van a ser muy bien utilizadas. Informarle, no sé si ya Cabrera se los había dicho, a nuestra gente de Villa, a nuestra gente de Monción y por supuesto a la gente de Sabaneta, pero también a toda la región, porque sabemos que Telecable Sabaneta a través de otras unidades de cable, el Canal 10 a través de otras unidades de cable de otras provincias, también podemos estar en otros pueblos, que no solamente es en la provincia Santiago Rodríguez, y a través de la web también podemos hacer. Entonces, hacer cosas y vernos, saber lo que estamos haciendo desde esta provincia, para el mundo desde Santiago Rodríguez. Entonces, les decía que me imagino que Carlos les informó sobre un comité ampliado que ha estado trabajando en este telemaratón y que vamos a estar también de la mano de la familia en cualquier otra situación en la que nos requieran, pero específicamente el tema de finanzas lo va a estar trabajando el doctor Rafael Manuel González junto con la maestra Clara Valerio y un miembro de la familia. Entonces es importante que ustedes lo sepan. Ese dinero que ya se ha recolectado, parte se le ha ido entregando a la familia de manera anticipada, porque sabemos que mucha gente, especialmente Madeline Reyes, tomó la iniciativa de solicitar aportes económicos que llegaron, que le están llegando a la familia, que se han utilizado correctamente, y lo propio se hizo con las donaciones que ya tenemos para el telemaratón que se iba a iniciar en estos momentos. Entonces tenga usted toda la confianza de que después de Dios nos va a seguir dando sabiduría, ese dinero va a llegar a las correctas manos de la familia de Charlie y eso se va a reflejar sobre todo en la recuperación de Charlie. Infinitas gracias. Me apego al milagro del seguro, pero también ver el milagro día a día en toda la bondad que expresan cada uno de ustedes con sus aportes. Bueno, Dilmaris, en otro aspecto llegó la vacuna y de inmediato empezó la jornada de vacunación en Santo Domingo para el personal médico y sobre todo los médicos que están, o el personal de salud que está en la primera línea. Esto quiere decir los que trabajan directamente con pacientes contagiados de COVID-19. Así es. Con eso se empezó, creo que son unos 12,000 médicos, enfermeras y demás componentes del personal de salud a nivel nacional que en primer grado serían los vacunados. Entonces luego le seguirían ya los militares, los maestros, los profesores y el personal de salud en sentido general. O sea, eso es en las primeras fases de vacunación. Se espera que ya para abril
esta parte hayan sido vacunados todos. Así es. Esto trae mucha alegría, sin duda alguna, como todo proceso también trae sus cargas de incertidumbre, que si la cantidad no es suficiente, que si no vamos a tener acceso a más, pero está también, y yo creo, Cabrera, que lo debemos asumir como programa, esta campaña soterrada o pública del que no se pueden vacunar, de que no se va a vacunar, de que esa vacuna no es segura. Bueno, pues Dilmaris Cuello sí se va a vacunar, con la de la India, o con la de Cuba, o con la de Rusia, o con la de Pfizer, con cualquiera, si Dios lo permite, y me toca, cuando me toque, una cuestión sobre todo por la edad, Cabrera, ahí yo voy a estar, en la etapa que me corresponda a mí. No, pero usted no es tan vieja, porque por la edad. Quiero decir, porque me toca de los más lejos. Bueno. De los Cabrera. Entonces, hay que motivar a la gente a que se vacune, señores. La vacuna, por algo Dios permite la ciencia, es lo primero. Por algo Dios permite que alguien estudie medicina y yo no sepa medicina, yo dependa de esa persona que Dios le dio la sabiduría. Vamos a vacunarnos, aprovechemos los espacios, ubiquémonos en la etapa que nos corresponde y vamos a vacunarnos. Debe ser el llamado de todos y de todas a aprovechar esto. No es que a mí primero porque me importa el que viene detrás, no, es cuando me toque, yo voy a estar en la disposición para que yo sea vacunada. Y le invito a todo aquel que está viendo este programa hoy, y ojalá pueda decirlo en muchos programas más, vacúnese, vacúnese. No nos queda de otra, vacúnese. Sí, porque iniciaron en el Ramón de Lara de Santo Domingo y así en el Marcelino Vélez y continuarán en los hospitales Moscoso Puellos y otros de Santo Domingo y también a partir del miércoles en La Vega, Santiago, otras ciudades también que se han dado a conocer, Puerto Plata, Bonao, eso será a partir... ¿Cómo? ¿Cuándo vienen para acá? Pronto, pero usted sabe que en las grandes ciudades es que está precisamente la mayor aglomeración, entonces por esa misma razón los médicos en esos centros hospitalarios de esas grandes ciudades pues están más expuestos, aunque también los de pueblos pequeños como el nuestro, que tienen que tratar con personas contagiadas, afectadas, infectadas del COVID-19. Justamente Uchi Lora sacó un tuit que se hizo viral tal vez, o que fue utilizado por muchas personas, incluyéndome a mí, para colocarlo en nuestras redes, en donde decía, si tú no tienes polio, si a ti no te ha dado otro tipo de enfermedad, es porque tu mamá decidió vacunarte y no preguntó si era de Pfizer o si venía de la India o si era de $4 o a $12. Entonces agradezcamos e incluso el desconocimiento que podía haber en ese momento, y nuestras madres aceptaron vacunarnos, aceptaron cuidarnos, porque sin duda estábamos hablando del cuidado, de la prevención de enfermedades, de el extender tus periodos de vida, eliminando o creando barreras para que esas enfermedades no entren a tu cuerpo. Hay que vacunarse. Sí, creo que ha sido un exceso de algunos políticos, sobre todo legisladores, que han querido enrostrarle al presidente de la República que por qué él no fue el primero. Sí, y todos recordamos que el presidente de la República se contagió del COVID-19 en los meses de campaña. Ajá. Eso sería como en junio, mayo, junio, por ahí. Y además no es de las personas más vulnerables. Entonces hay que empezar precisamente por los que más la requieren. Y eso de estar haciendo política con la vacunación, eso no va, eso no es correcto. Eso no genera votos, dígale que le mandé a decir yo. Sí, mire, hoy uno no puede dejar pasar por alto, son 48 años que se cumplen del asesinato, fusilamiento del coronel de Abril, comandante de la guerrilla de Playa Caracoles, Francisco Alberto Camaño Deñó. Un día como hoy fue fusilado Camaño, ese gran héroe nacional
que por siempre vivirá en el corazón de todos los dominicanos. Herlin, pon un poquito de Francisco Alberto Caramba, porque un día como hoy uno no puede olvidar eso. Dale un poco de volumen ahí. Francisco Alberto Caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la sierra, se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto Caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto, tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro, y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo. Alberto, me alegro, Francisco Alberto Caramba. Media isla en la zozobra del luto y de la sangre, media isla y la presencia centenaria de los yanquis, media isla bañada de febrero en caracoles, Francisco Alberto, Peña Jaques, Galán, Claudio, Pérez Vargas, Hamlet, Pallero Ulloa, Holguín Mar. Esos todos vinieron con el comandante guerrillero Francisco Alberto Camaño Deñó. Siempre debemos recordarlos, y hay que dar los méritos también a Ramón Leonardo por esa extraordinaria canción que compuso, que grabó en aquellos años difíciles, en los tiempos de los 12 años sangrientos del gobierno o los gobiernos de Joaquín Balaguer. Ramón Leonardo, cantautor de ahí de Santiago, y Dilmaris, son 48 años y no debíamos nosotros dejarlo pasar por alto. Estoy totalmente de acuerdo. Lamentar que como Estado no vimos las actividades que amerita la memoria de este héroe dominicano, sobre todo por la impronta que dejó en la lucha para liberarnos a nosotros de regímenes que nos venían a oprimir. Recordarles a ustedes ya al final del programa por qué no estamos realizando en este momento el telemaratón como lo teníamos previsto. Justamente hoy recibimos la grata noticia de que el seguro médico de Charlie, para quien íbamos a hacer el telemaratón, cubrió la deuda que hasta hoy se tenía. Esperamos en Dios que Dios siga obrando, sobre todo en su salud, para ver una pronta recuperación, y en la parte económica, que era en la que usted nos iba a ayudar, también Dios siga manifestando. Decir, Mari, con relación a eso, de que nosotros una actividad que sea necesaria, aunque uno nunca quisiera que se presenten necesidades como esta, así pero es. siempre que sea necesario, nosotros siempre estaremos dispuestos a acudir a ese llamado también, que es un deber y una responsabilidad. Así Mire, que no se le pierda, que no le roben el anillo, cuídelo. ¿Cuál anillo? Un hombre se robó el anillo que le había regalado a la esposa. Ajá. Para regalárselo a otra. Jesús, Dios me libre. Cada vuelto que no se le ocurra. Señores, nos vemos mañana, si Dios lo permite. Agradecer a todos los programas que ya nos habían facilitado su horario. El horario o la programación sigue normal en Tele 10 Sabaneta. Mañana, si Dios lo permite, estaremos con ustedes en otro programa más de Con la Verdad en las Manos.
Estás viendo Tele10. Durante 45 años hemos estado a tu lado en los mejores momentos, pero sobre todo en los más difíciles. Por eso te brindamos crecimiento. Tus sueños están cada vez más cerca. Es tiempo de Coopsano, aliada a tu éxito. Ya abrió sus puertas la clínica dental Dr. Frambiorix Jiménez, donde te ayudamos a lograr una dentadura sana y una sonrisa feliz. En la clínica dental Dr. Frambiorix Jiménez te ofrecemos los servicios de profilaxis, restauraciones en resina, prótesis dental fija, removibles, periodoncia, endodoncia, implantes, blanqueamiento dental láser, exodoncias, cirugías de terceros molares, carillas dentales, bichectomías, entre otras. Estamos ubicados en la calle San Ignacio número 45, frente al edificio de medicina avanzada del Centro Médico Gran Poder de Dios, en Sabaneta, Santiago Rodríguez, en horario de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde y de 2 a 6, los sábados de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Recuerda, dientes sanos, sonrisa feliz. Clínica Dental Dr. Frambiorix Jiménez. En Santiago Rodríguez hay un solo lugar donde puedes encontrar de todo. Ferretería Génere. Los artículos para tu hogar en todos los estilos. La inmensa variedad de pinturas, plomería y en electricidad ni hablar. Todo lo puedes encontrar en Ferretería Génere y al mejor precio. Alta calidad y las mejores marcas del mercado. Atenciones de primera. Visítanos, calle Próceres de la Restauración, esquina Alejandro Bueno, centro de la ciudad, Santiago Rodríguez. Contáctanos 809-580-2929, ferreteriagenere@gmail.com o nuestra Ferretería Génere, donde hay de todo. Estás viendo Tele10.